Y el 20 de noviembre les invitamos para que continuemos con la lectura diaria de la Biblia, para que hoy leamos Primera de Pedro capítulo 3, Jeremías capítulos 3 y 4 y Salmo 136. Salmo 136, Jeremías 3 y 4 y Primera de Pedro capítulo 3. Y quisiera que fuéramos a Pedro para que pues vayamos concluyendo lo que estudiamos ayer. Pero quisiera que retomemos desde el capítulo 2, versículo 11, para no dejarlo como suelto lo que dice el capítulo 3, porque el capítulo 3 plantea algo que es como difícil de digerir en nuestro tiempo y tenemos que entender y recordar que la Biblia fue escrita en un contexto social, en un contexto geográfico, en un contexto socioeconómico, y pues que hay unas situaciones que antes creo que la Biblia fue osada al plantear en ese tiempo, ¿sí? Para nosotros hoy tal vez ver la Biblia hacia atrás, por eso no sé, por eso hay que entender el entorno de la Biblia para poderla aplicar de mejor manera. Había una situación de la iglesia era acusada, obviamente, pues generaría muchísimo malestar en una sociedad donde había corrupción, en una sociedad pagana, en una sociedad también donde había mucha religiosidad, que surja un grupo de personas que sí tenían un estilo de vida diferente, que ese fue el éxito del cristianismo primitivo, que era una oferta de una vida virtuosa, que era una oferta de una vida diferente, pero eso también generaba malestar, ¿sí? Porque cuando se está en tinieblas, cuando hay tantas tinieblas, la luz fastidia, la luz molesta, la luz estorba. Los cristianos fueron víctimas no solo de acusaciones, fueron víctimas de persecuciones al punto de buscar el exterminio de los cristianos. Aquí Pedro va a plantear una manera, ¿sí? Está exhortando, está haciendo un llamado a mantenerse firmes en la fe, a mantener, dice, manteniendo buena nuestra manera de vivir. ¿Sí? Ese es como el llamado que hace Pedro. Y dice el versículo 11, capítulo 2, vuelvo y digo, hoy corresponde leer el 3, pero quiero retomar algunos elementos del 2 para que no quede como fuera de la idea. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Estos dos versículos plantean el llamado que Pedro va a hacer en las siguientes líneas. Hay una nube de testigos, como lo dice el escritor de Hebreos en el capítulo 12. Hay una responsabilidad social que tiene el cristianismo. Tenemos un entorno que en algunos casos es hostil, en otros casos es favorable, pero que en la mayoría de los casos es un entorno hostil, contradictorio a la fe. Y dice, primero, es necesario que nos abstengamos de los deseos carnales, o sea, que venza en nosotros lo espiritual y no lo físico y no lo emocional. Ahora, este mismo versículo 12, donde dice, para que los que murmuran glorifiquen al Señor, él lo vuelve a plantear en el versículo 16 del 13, de tener una buena conciencia, dice, del 3, perdón, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Entonces, ¿qué es lo que va a plantear Pedro acá? Que a través de la buena conducta, que a través del buen comportamiento, que viviendo de la manera
de la forma en que el Señor Jesús nos llamó a vivir. De esa manera nosotros vamos a poder refutar esas contradicciones, vamos a poder responder a esas acusaciones. O sea, no es con defensas, no es con argumentos, no es con palabras, sino con hechos. Así que eso es lo que va a plantear aquí Pablo. Los acusaban de varias cosas. A los cristianos incluso los acusaban de alguna manera de canibalismo porque los encuentros que hacían los cristianos les llamaban ágapes y esa palabra ágape en la antigüedad en Grecia era como unos bacanales, eran como unas fiestas bien perdidas, pero los cristianos tomaron este concepto para referirse a sus encuentros, donde incluso partían el pan y el vino haciendo memoria de la obra de Jesucristo. Entonces los acusaban que los cristianos eran caníbales, que eran inmorales, que se inmiscuían en los problemas familiares, había situaciones familiares, incluso el cristianismo en algunas familias fue causa de división, es cierto, en tanto que un hijo cristiano era rechazado por sus padres paganos, o una esposa cristiana era rechazada por su esposo cristiano, al punto de dejarla, al punto de divorciarse de ella. Entonces acusaban también al cristianismo como de alterar el orden familiar. Y Pedro, ante todas esas acusaciones, calumnias, pues dice, bueno, nos ven como unos malhechores, pero estamos llamados no a defendernos con palabras, sino a tener, a mostrar, a mantener nuestra buena manera de vivir. Y esa es la mejor defensa, una vida piadosa. Y tal vez no en la medida del de la época de la primera iglesia, pero también hoy nosotros somos acusados, nosotros somos señalados, nosotros somos menospreciados a causa del Evangelio. Y es inherente, hace parte de seguir a Jesús, el ser rechazado, calumniado, y nuestra manera entonces es simplemente mantener la vida que Jesús nos ha marcado. ¿Qué plantea entonces este capítulo o desde el versículo 12? Va a hablar el deber del cristiano. Y el deber del cristiano primero como ciudadano. Y dice el versículo 13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces aquí primero nos exhorta, nos llama a que eh, ante las autoridades tengamos una actitud de respeto, de acato a la autoría. ¿Sí? No, nos está llamando a que nos guardemos de ser rebeldes, de ser insolentes, a que cumplamos las normas. Un cristiano que no cumple las normas, pues obviamente va a dar criterios para que le juzguen, para que lo critiquen, para que lo señalen. Aquí nos dice, el cristiano se debe destacar por ser un hombre o una mujer que acata las normas, que cumple las normas civiles, las normas sociales, que es correcto, que a los cristianos también los acusaban de dañar negocios, ¿no? Y eso está en lo que pasó en Éfeso, cuando aquel eh, hombre hacía unas estatuas de Diana, la diosa Diana, y se le estaba dañando el negocio a causa de la conversión a los cristianos, porque los efesios estaban dejando la adoración a Diana, ya no compraban unas estatuas que fabricaban y el negocio de este hombre se estaba dañando a causa del cristianismo. Entonces también los acusaban incluso de dañar los negocios. Claro, los negocios que eran torcidos, los negocios que eran ilícitos, los negocios pues que no tenían, que no eran buenos negocios. Pero aún en medio de eso, Pedro dice, vivamos de manera virtuosa, acatemos las autoridades. Pero también leímos en el versículo 16, vivamos como libres, pero no como aquellos que usan la libertad
como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y este versículo es muy importante porque el Señor nos dio libertad. Y esa libertad, ese libre albedrío, que a veces lo entendemos un poco mal, es la decisión voluntaria de a quién yo me sujeto. El ser humano fue diseñado para depender indiscutiblemente, ¿sí? No fuimos diseñados para vivir aislados, apartados, sino que el ser humano fue diseñado para depender. Y el libre albedrío es la decisión voluntaria de a quién yo me sujeto. O me sujeto al Señor para vida, o me sujeto al Señor para su gloria, o me sujeto a los deseos de mi cuerpo, a los deseos de mi alma, o me sujeto a una estructura humana, a una forma humana, a una persona, a una institución, o me sujeto al Señor. Pero aún quien se sujeta al Señor tiene una actitud de respeto y sujeción ante las autoridades civiles, ¿sí? No quiere decir que el que se sujeta a Dios, pues no va a acatar las autoridades de este mundo. Romanos 13 dice, las autoridades de este mundo incluso Dios las permitió. No quiere decir que obedezca todo lo que digan las autoridades de este mundo. Yo obedezco todo lo que no haya en contravención del principio del Señor. Si una autoridad me va a ordenar a mí a hacer algo ilícito, a matar, a robar, a mentir, a engañar, pues eso no lo tengo que obedecer. Pero sí me llama a que tenga una actitud de respeto hacia las autoridades y que esa libertad que Dios me da no la use para hacer algo malo, sino que la use para hacer lo bueno. También explica cómo vivir como siervo y es lo que va a describir entre el versículo 18 y 24 y dice el 18, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Entonces, también nos está llamando a vivir como siervos. Entendamos el contexto. En aquel entonces existía la esclavitud, hoy la esclavitud, por lo menos legalmente, está abolida, pero en aquel entonces existía la esclavitud. Otra de las cosas que por la cual acusaban a los cristianos era que los siervos se sublevaban a sus amos. Y no era que se sublevaran, sino que en el cristianismo no hay estratificación social, por lo menos pues así lo plantea el Señor. No hay diferenciación social, no hay estratos sociales. Quien va a una iglesia, quien se congrega en la iglesia, es simplemente un consiervo, un hermano en Cristo, es una persona y ahí no está, no se diferencia que venga de estrato 1, 6, 20, -5, nada. Todos somos iguales. Entonces, como en el cristianismo aún el amo y el siervo quedaban delante de Dios al mismo nivel, pues esto era un motivo de crítica y de juicio de su entorno, porque decían que los siervos se sublevan a sus amos y no hay tal. De hecho, Filemón, la carta de Filemón escrita por Pablo, va a tratar este tema entre Filemón y Onésimo, que eran el amo y su esclavo. Y Pablo le exhorta y le llama a que lo reciba como hermano en Cristo Jesús. Y aquí aconseja Pablo también a los siervos cómo deben vivir. Y el capítulo 3 va a plantear, por lo menos en los primeros 7 versículos, acerca del esposo y de la esposa, de cómo debe ser el comportamiento del cristiano. Y en esto, pues quiero que entendamos el entorno. En la sociedad de aquel entonces, tanto en el judaísmo como en el mundo griego, la mujer no era, eh, de alguna manera la mujer era tenida como tenía un papel secundario, muy secundario, al punto que cuando la mujer era soltera, la patria potestad la tenía el papá y cuando se casaba, de alguna manera, esa patria potestad la tenía el esposo. El esposo podía divorciarse cuando le diera la gana. La mujer estaba más limitada en ciertos derechos y eso lo sabemos que no solo fue en el primer siglo, sino muchos siglos después. Pero en medio de eso, sí es revolucionario lo que plantea la Biblia. Vuelvo y digo, para nosotros hoy leerlo nos suena absurdo y nos suena abusivo,
pero cuando se entiende el contexto en el que se escribe esto, sí es revolucionario lo que la Biblia está planteando, porque así como es revolucionario lo que plantea respecto al amo y su siervo, es revolucionario lo que plantea respecto al esposo y la esposa. La sociedad no la veía como igual, como en una función y un papel equitativo al del varón, pero Dios sí, y es lo que también los apóstoles en su humanidad van a tratar de transmitir. ¿Qué le dice a la esposa? Vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Aquí más allá, bueno, la palabra sujeción implica, entre otras cosas, también un respeto, un acato, eh, implica un reconocimiento también. Y aquí les está planteando no una simple anulación, porque nunca la Biblia, aunque su entorno fuera un entorno machista, pero nunca la Biblia estaba planteando que la mujer fuera anulada, sino que la mujer tuviera una actitud voluntaria, ¿sí? Así como voluntariamente me sujeto a las autoridades civiles, así no sean buenas, pero acato y respeto, así no sean buenas, voluntariamente la mujer se sujeta en una actitud de respeto y de reconocimiento hacia su esposo. Y ojo que aquí está planteando algo mucho más complejo, porque está planteando mujeres creyentes y seguramente maridos no creyentes, ¿sí? Está planteando seguramente mujeres que han reconocido al Señor y hombres que siguen en su estilo de vida. Les dice a causa de la conciencia, ¿sí? Respeten, sujétense. Obviamente, jamás, y ya hablo desde un contexto presente, no lo puedo hablar desde el contexto en que esto fue escrito, desde un contexto presente jamás la sujeción implica anulación, implica la indignidad, implica el maltrato, de ninguna manera, porque recordemos que el Señor nos hizo libres y a libertad nos llamó el Señor. Aquí plantea entonces la conducta de la mujer, una mujer, y es cierto, o sea, una mujer que sea tal vez grosera, que trate mal a su esposo, que le indigne, que lo haga quedar mal delante de las personas, pues no va a mostrar una buena conducta, no va a mostrar que está llena del amor. Una mujer llena del amor de Dios, una mujer llena de la bondad de Dios, de la dulzura de Dios, pues va a saber tratar a su marido así sea un necio, así sea un imprudente, así sea un ignorante de la palabra de Dios, porque está tan llena del amor de Dios que la misericordia y la bondad de Dios le va a alcanzar para soportarlo. Y ojalá con el anhelo de que él, a causa de su buena conducta, también se convierta, que es que lo que plantea Pedro acá es, callémoslos, callemos sus injurias, callemos sus calumnias con una conducta irreprochable, con una conducta irreprensible, que no tengan nada que decir y que todos sus argumentos se desmoronen uno a uno a causa de la conducta en el Señor, a causa de la conducta siguiendo el ejemplo del Señor Jesús. En el versículo 7 también le habla a los maridos. Vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Vuelvo y les digo, esto que plantea Pedro para la época revolucionaria, porque el valor de la mujer era mínimo y que Pedro incluso exhorte a los hombres a que ame a la mujer, esto ya es un planteamiento que va a ser difícil. Aquí le habla a hombres crédulos, a hombres que tienen fe y a hombres que no simplemente se conduzcan como el entorno que los rodea, que veían a la mujer como un objeto, sino que hombres cabales que representan a Dios, que representan a Jesús en sus casas. Y les dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Imagínense este planteamiento tan fuerte para la época, que le dieran honor a la mujer cuando la mujer no tenía honor para los griegos, para los judíos, para la sociedad de aquel entonces. La mujer era casi como un objeto y valía muchas veces, tristemente decirlo, valía más
un ganado, valía más una casa, una hacienda, que la misma mujer. Y aquí Pedro les está diciendo algo, ojo, la mujer debe tener el honor como el vaso más frágil de la casa. Y ojo que esto sí la saca del estadio, como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Sabe qué está haciendo aquí Pedro? Le está dando un lugar equitativo a la mujer. Entonces, vuelvo y les digo, si ustedes empiezan a leer solo el versículo 1, donde dice, mujeres estén sujetas a sus maridos, no va a gustar. Pero si ustedes entienden el contexto, lo que está planteando es hermoso. Es démonos un lugar mutuamente, respetémonos mutuamente, amémonos, respetemos la dignidad que el Señor nos ha dado. Delante del Señor dice, no hay judío ni griego, ni vale que sea hombre o mujer, delante del Señor somos iguales. Pero entendiendo ese amor y esa libertad del Señor, demos un buen testimonio. Dice entonces, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Aquí también les plantea una situación muy puntual. Hombre, ¿quieres que tus oraciones no tengan estorbo? Dale el lugar a tu esposa como coheredera, dale el lugar a tu esposa como el vaso más frágil de tu casa, como el, el, el la persona más importante de tu casa, de tu vida. Y luego va a seguir hablando de la buena conciencia, de cómo debemos vivir, cosas muy puntuales. Dice, tener todos un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala. Versículo 12, muy importante. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces Pedro dice, mire, enderecen sus pasos, sean correctos, sean serios, sean hombres o mujeres de una sola palabra, dejen a lado la maldición, estamos llamados es a bendecir, no estamos llamados a juzgar, sino a bendecir. Y dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? O sea, hacer el bien, actuar correctamente, tener una vida virtuosa, desbarata todo plan que se pueda levantar en contra mía, todo argumento, todo juicio que se pueda levantar en contra mía, se desbarata cuando yo hago el bien. Porque voy a tener quien me defiende, porque voy a tener quien está del lado mío, porque voy a tener argumentos, o más bien el Señor tendrá argumentos para defenderme en cualquier situación adversa. Por eso Pablo entonces les escribe y dice, eh, para que no nos vamos a defender de otra manera. La mejor manera de defendernos es con el buen testimonio. Dice el versículo 15, santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Una buena conciencia. La buena conciencia es que en la relación personal con Jesús, en nuestra intimidad, nosotros nos fortalezcamos en Él, pongamos cada cosa en el orden, en su orden. Dice, no debáis a nadie nada, tan solo el amaros los unos a los otros, ser correspondientes, ser responsables, ser justos en el trato, ser misericordiosos, ser amables, ser agradecidos y darle a cada persona ese lugar de dignidad. Démosle gracias a Dios, entreguémosle al Señor este fin de semana, que nos acompañe, que guarde nuestras ciudades, que guarde nuestras familias y que nos permita acercarnos a Él con todo nuestro corazón. Señor, hoy quiero pedirte que grabes en nuestro corazón tus palabras,
y que podamos, Señor, en nuestra relación contigo ser fortalecidos en nuestro ser interior para que el poder de tu Espíritu obre en nosotros. Sin ti nada somos, Señor, sin ti nada podemos hacer. Y sabemos que estamos en un entorno que nos está midiendo, que nos está calibrando. Y tenemos, Señor, una misión de dar a conocer tus virtudes, como leíamos ayer. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero todo esto que nos plantea Pedro, Señor, no es otra cosa que una oportunidad maravillosa de vivir bien, de vivir tranquilos en plenitud, porque cuando cada cosa está en su lugar, cuando le damos orden a las áreas de nuestra vida, tu nombre es glorificado y nosotros somos bendecidos. Permítenos, Señor, que estas palabras se queden grabadas en nuestro corazón y entender nuestros diferentes roles y vivir en la libertad que tú nos das, Señor, de manera adecuada. Que nuestro buen comportamiento derribe argumentos, juicios, críticas, señalamientos. Permítenos ser, como dice tu palabra, irreprensibles, irreprochables, Señor. Yo no puedo decir que sigo a un Dios que es santo si yo no tengo nada que ver ni con la santidad ni con la rectitud. Yo no puedo hablar de que tú eres la verdad y eres la vida si en mí, Señor, hay mentiras, hay engaños, si en mí, Señor, no está ese deleite de la vida. Por eso yo te pido, Señor, que tu Santo Espíritu nos toque, nos llene, nos sacie, que tu Santo Espíritu, Señor, nos permita ser el hombre, la mujer que tú quieres que seamos, que seamos, Dios, cada día más como tú. Hoy haga una oración por su esposa, por su esposo, porque a veces por actitudes egoístas, apartados del Señor, sin el sentir del Señor, eh, tomamos argumentos de la sociedad y la misma Biblia es la que plantea el orden de las cosas. Delante de ti, Señor, somos iguales. Delante de ti, Señor, ninguno vale más que otro. Delante de ti, Dios, somos tus hijos, herederos y coherederos. Permítenos tratarnos con esa dignidad mutuamente, con respeto, con amor, y que ese respeto, ese amor, esa dignidad, ese lugar que cada uno le da al otro, nos permita dar un testimonio adecuado. Yo te pido, Señor, por favor, que bendigas a mis hijos, pídale hacia el Señor, y que nos permitas modelarles, que nos permita, Señor, siempre ser un testimonio irreprensible para ellos. Que si ellos deciden tomar otros caminos, Señor, sean sus decisiones, pero no en mi falta, Señor, de amor, de dirección y de buen ejemplo. Oremos por nuestras ciudades, oremos por nuestros departamentos, estados, países donde Dios nos tiene en este momento. Que Dios tenga misericordia, que Dios extienda su mano de sanidad, que Dios guarde las personas en medio de estas situaciones del clima y de estas situaciones sociales, que todo esto ayude a que la gente vuelva su mirada al Señor, que esto ayude a que la gente se sensibilice y entienda que sin ti nada somos en este mundo. Te entregamos este fin de semana, déjanos disfrutar en familia, pero también congregarnos, también buscarte, también, Señor, alegrarnos al ir a la casa que tú apartas para que nos congreguemos. La gloria, el honor, el poder son tuyos. De nosotros tu bendición, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén.